decíamos nosotros en algún momento, general, el tema del mar es extremadamente sensible para los bolivianos. ¿Cuántos bolivianas o bolivianos ya marcharon, ya partieron, pero con ese anhelo de volver a las costas con soberanía, a las costas del Pacífico con soberanía? Y hoy, después de manera histórica, se ha presentado una demanda ante la Corte de La Haya. Una demanda que para muchos es tibia, una demanda que solo pide que la Corte se pronuncie para que haya un diálogo, para que Chile reconozca que hay un motivo por el cual tenemos que sentarnos a dialogar. Pero no hay una demanda concreta que diga, bueno, Chile ha incumplido los tratados, el tratado de 1904, ha incumplido esto, el otro, y necesitamos una salida al mar con soberanía. O sea, algunos escritores, algunos historiadores, algunos analistas, algunos abogados constitucionalistas han presentado algún proyecto en su momento, pero fue una decisión de las autoridades que hoy han hecho la demanda a nombre del gobierno boliviano de no plantear un tema de un pedido de mar con soberanía a la Corte de La Haya. Hago esta introducción porque queremos saber qué es lo que vamos a conseguir si es que hay un fallo favorable de La Haya para nosotros, general. Gracias, un placer estar nuevamente acá. Evidentemente yo creo que estamos viviendo un momento altamente crítico y creo que llegó precisamente la circunstancia en la cual debemos tomar mucho más en serio este tema de la demanda marítima. Si bien los pilares de nuestro petitorio exigen que se negocie de buena fe, pronto y formalmente, ¿no? Y por supuesto en un plazo prudencial para lograr una salida plena, creo que ese no es el contexto exclusivo del problema marítimo. El problema marítimo no se circunscribe exclusivamente a la demanda, tiene un cúmulo de elementos y de escenarios complementarios en los cuales ya debíamos estar trabajando. Creo que ahora, ya más allá de fomentar lo patriótico, que me parece muy bueno, en el tema de la forma, también podíamos hacerlo ya en el tema del fondo, preparando a la población, informando a la población, pero fundamentalmente, César, realizando un planeamiento de tipo estratégico. Es decir, hay tres escenarios en los cuales debemos saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Porque a esta altura, cuando lleguemos a un fallo que Dios quiera sea favorable para nosotros, como va la tendencia, debemos saber exactamente cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser la estrategia que vamos a aplicar a cada una de las posibles reacciones de Chile. Ahora, ¿por qué cree usted que no se plantea una demanda concreta y clara? Es decir, Bolivia quiere mar con soberanía. Yo creo que ha sido una habilidad jurídica que indudablemente ha sorprendido a Chile. Recordemos que hasta el 24 de abril de 2013 Chile tenía la iniciativa y estaba acostumbrado al reclamo boliviano. El reclamo boliviano era revisar el Tratado de 1904. Indudablemente la demanda ha generado unos escenarios yo las llamo de triunfos circunstanciales, pero primero hay que tomar en cuenta que le quitamos la iniciativa a Chile, internacionalizamos el problema oficialmente, que es un gran logro, llevamos a Chile al banquillo de los acusados, otro gran logro, alcanzamos el hecho de que la Corte Internacional de Justicia actúe en rigor de ley y se declare competente. Creo que esos han sido unos elementos que han puesto en crisis a nuestro oponente, pero eso ya pasó. Ahora tenemos que pensar en el siguiente periodo de las negociaciones y para ello debemos seguir tomando conciencia de que no es un problema estrictamente jurídico, sino creo que ese equipo debe tener una particularidad eminentemente técnica y obviamente permita la presencia de gente muy hábil para negociar, porque eso va a depender mucho. Ahora, general, ¿cómo estamos llevando este lobby que se tendría que desarrollar? ¿A qué me refiero? Chile está tomando algunas acciones concretas. La presidenta Bachelet en su momento, el ex canciller Heraldo Muñoz, lo propio. Hoy el presidente chileno ya ha tomado algunas acciones de un lobby previo. ¿Para qué? ¿Para qué se hace un lobby? ¿Por qué es necesario un lobby? ¿Qué significa hacer un lobby con los países vecinos, etcétera, etcétera? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Justamente en este tema basa mi preocupación, César, porque el momento está para aplicar estrategia.
Y cuando aplicamos estrategia, estamos hablando de una planificación estratégica en el nivel estratégico nacional que implica la determinación de objetivos de Estado, de objetivos de gobierno, de objetivos generales, de políticas, estrategias, analizar cada una de esas estrategias en su ambiente operativo, saber cuáles pueden ser los efectos positivos, cuáles son los negativos. Y es por eso que, reitero, creo que ya debemos dejar la forma en la administración de este conflicto y llegar al fondo. Llegar al fondo implica saber qué política vamos a aplicar en el ámbito de la política interna, qué política vamos a aplicar con nuestra población, cómo la vamos a informar, cómo vamos a fomentar su patriotismo, qué es lo que vamos a hacer, qué política vamos a aplicar en el ámbito de la política exterior. Por ejemplo, me preocupa mucho que antes de la posesión del presidente Piñera se haya reunido con el presidente Kuczynski. Y luego de esa reunión, Kuczynski declaró que las relaciones chileno-peruanas están en un excelente momento y él visualizaba que se iban a fortalecer positivamente. Y más aún, luego de esa reunión, los dos presidentes se reunieron con el presidente del Ecuador. Creo sería muy inocente creer que no han tratado el tema Bolivia. Ese lobby es muy importante. De hecho, César... ¿Y qué estamos haciendo nosotros, general? Exacto. De hecho, César, yo creo que en este momento ya deberíamos tener asegurada la posición del Perú, la posición de la Argentina, la posición de Brasil, de Paraguay, en función a los antecedentes históricos. Recordemos que los países, los estados, no tienen amigos, los estados tienen intereses. Y eso es muy importante para planificar las acciones que vamos a tomar con ellos. A ver, usted lo que me está diciendo, general Alcázar, es algo que tengo que preguntárselo. ¿Cómo ve nuestra política de Estado con relación al tema marítimo? Porque el presidente del Estado dice, ¿no? El presidente Morales dice, nuestra política de Estado es la defensa, la lucha por una reivindicación marítima con soberanía. Esa es la política de Estado. O sea, ¿cómo tiene que ser una política de Estado? Yo creo, César, que ese es un concepto de Estado, porque una política de Estado no es solamente que los expresidentes y los excancilleres asistan a una reunión informativa. Una política de Estado no es que una frondosa... Es muy buena decisión, pero no constituye una política de Estado el hecho de que una frondosa delegación acompaña, fortalece moralmente, etc. Pero cuando estamos hablando de una política de Estado, estamos hablando de la estructura escrita de una planificación estratégica que permita a todos los bolivianos pensar por igual y actuar por igual. Cuando estamos hablando de una política de Estado, estamos hablando de una decisión que se ha tomado con la participación de moros y cristianos, que todos los bolivianos acepten. Si nosotros tuviéramos una política de Estado estructurada y que desemboque en el diseño de una estrategia plurinacional de reivindicación marítima, entonces todos los bolivianos pensaríamos igual y no estuviéramos peleándonos, por ejemplo, por el color de la bandera marítima en aspectos de forma. Pensaríamos de fondo, supiéramos cómo actuar al interior de nuestro territorio, con los países, en los organismos internacionales, todo perfectamente concatenado. ¿Y eso es lo que tenemos como política de Estado? Lamentablemente, hasta donde tenemos la información, hablo como cualquier ciudadano, me parece que no hemos hecho nada con el Perú ni con los países. Estamos actuando en una forma eminentemente reactiva que no me parece la adecuada. Aspiro a estar equivocado, pero creo que ya debíamos haber actuado, hacer lobby con muchos de los estados y pensando patrióticamente todos por igual. Ya debiéramos haber hecho, dice el general Alcázar. A ver, creo que esa era la misión del vocero de la causa marítima. Indudablemente. Pero el vocero estuvo un poco aislado. Es más, lo convocaron para que sea parte de esta delegación y no podía negarse, pero la vocería quedó en ese nombramiento, aparentemente. César, hay dos cosas a las que yo tengo pánico, definitivamente. Es a la politización del tema, que creo que en ciertos momentos no resisten algunas personas, y el otro tema es a crear una sobreexpectativa sobre el problema marítimo. Esos dos elementos creo van a echar por tierra cualquier posibilidad y cualquier intención positiva, propositiva, proactiva que se tenga, porque debe ser el objetivo de todos los bolivianos en este momento actuar en función patriótica. Si estamos actuando en función patriótica, César, ya debían haberse tomado decisiones de fondo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hasta ahora, como Estado, no tengamos una ley de seguridad y defensa? ¿Por qué digo esto, César?
agosto de el 6 de agosto de 1958, Chile aprobó su ley de seguridad y defensa. Nosotros hasta ahora no la tenemos. Sin embargo, en agosto de 1975, cuando Chile ya visualizó que la negociación de Charaña iba a ponerle algunos tropiezos, la actualizó. ¿Y qué dice esa ley? En su artículo primero, en el inciso B, si mal no recuerdo, dice que comete un delito todo ciudadano chileno que en forma verbal, escrita o por cualquier otro medio haga que cierta parte del territorio chileno pase a manos de un Estado extranjero. Por lo tanto, ahí hay un serio obstáculo que hay que tomar en cuenta. Por otra parte, tenemos la estrategia de seguridad y defensa del Estado chileno, que da unos lineamientos muy serios, claros, ¿no? Muy claros, muy específicos, que limita el accionar de los líderes. Entonces, debemos tomar en cuenta todos esos aspectos. Es tan imprescindible administrar el conflicto a través de los organismos responsables de ello. El Consejo Supremo de Defensa debía ser el organismo multidisciplinario y multidireccional que administre el tema. Permíteme hacer una analogía, César. ¿Por qué fracasó el presidente Banzer en la negociación de Charaña? La negociación de Charaña fracasó por dos elementos, por el rechazo al canje territorial y por la posición de Perú exigiendo Arica con soberanía trinacional. Pero el presidente Banzer como tal fracasó primero por no haber hecho caso a las recomendaciones que se le hacía. El alto mando militar, en el año 1974, le dijo al presidente Banzer que no inicie las negociaciones. Sin embargo, él tomó la decisión y así lo hizo. Segundo, no preparó a la población adecuadamente. Si hubiera informado a la población adecuadamente, el momento de la decisión para el canje, de repente el pueblo le hubiera dado el apoyo, sin embargo, le dio la espalda. Tercero, no legitimizó su accionar. El 24 de marzo de 1974, ¿no? El presidente Velasco Alvarado del Perú declaró que el Perú no iba a permitir de ninguna manera la cesión a Bolivia de los territorios que fueron de su soberanía. Radical. El 5 de marzo, inmediatamente el general Banzer convoca a la reunión de los 100 en Cochabamba y ahí comete un craso error. ¿Por qué? Porque primero, el documento emergente de la reunión estaba preparado con anticipación. Segundo, a todos los participantes les dio un tiempo no mayor a 5 minutos para exponer sus puntos de vista. Eso causó tal animadversión a la posición gubernamental que generó un rechazo nacional. Por otra parte, Banzer indicaba que tenía una política de Estado y no la tenía. Y reitero, la política de Estado tiene una estructura muy compleja que desemboca en políticas públicas, en políticas, estrategias, planes, programas. Nacionales e internacionales. Por supuesto, en el ámbito interno, con los países y con los organismos internacionales. Saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. En este periodo, César, reitero, cada palabra, cada acción, cada declaración tiene un porqué y un para qué. Y ahí sí tenemos que tomar muy seriamente el tema. Es así de claro, es así de claro lo que estamos escuchando. ¿Se habrá creado una sobreexpectativa de lo que vaya a acontecer con La Haya? Es decir, con el fallo de La Haya no vamos a recuperar el mar, es decir, no vamos a decir, mañana ya está el fallo de La Haya, dice, en favor a Bolivia, vamos al mar. No es así. Es evidente, yo creo que todos los bolivianos debemos ser optimistas porque el trabajo jurídico ha sido impecable, no lo podemos negar y apoyamos todo, debemos ser siempre optimistas, pero no exitistas ni triunfalistas. Qué lindo sería, César, que la Comisión de Defensa, sea del Senado, sea de la Cámara de Diputados, convoque a seminarios de participación, a seminarios talleres que dejen expresar a todo el pueblo y realmente el consciente colectivo de la población asuma parte de la responsabilidad y no solamente se involucre en el tema. No, nosotros debemos lograr que todo Bolivia se comprometa en el tema, que es muy diferente. Y estoy seguro que si eso sucedería, todos estaríamos tranquilos porque nuestros líderes políticos nos están escuchando, los líderes de la oposición comparten el criterio y todo Bolivia realmente está unida. Porque estar unidos de forma no nos sirve de nada. Tenemos que estar unidos en el fondo. Y eso es pensar igual, con lineamientos adecuados, con objetivos claros para todos los bolivianos. Hoy se está cuestionando
por ejemplo, que el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, haya decidido invitar a Óscar Ortiz, senador, y al alcalde de la ciudad de Cochabamba, que son parte de su partido político, a acompañarlo a la Corte de la Haya. Hoy el ministro de la Presidencia rechazaba esta actitud y decía, están politizando el tema. Y nosotros nos preguntamos, solo estamos midiendo un lado de la vara y no estamos midiendo el otro. ¿Se está politizando este tema con este tipo de acciones? El presidente no ha politizado el tema cuando ha invitado a todos los opositores, entre ellos Tuto Quiroga, Jaime Pazamora, Rubén Costas, con arraigo. ¿Eso no es politizar el tema? Yo creo, César, que la población, en una apreciación personal, ya está cansada de que se tenga una discusión permanente por aspectos de forma, por aspectos evidentemente de forma. Pelear por te decía, por el color de la bandera. En 1966 porque no vaya uno y no vaya el otro. Que vaya uno, que lo invite el otro, etcétera. No, en este momento tenemos, yo creo que tanto los políticos de la oposición cuanto los políticos del oficialismo deben asumir un discurso eminentemente patriótico. Hay dos visiones de la controversia. Hay la visión política y la visión patriótica. Creo que la visión política debe ser dejada de lado, pero efectivamente, ¿no? De tal manera de tanto que de oficialistas y opositores. De ambos lados, y todos deben tener una visión patriótica. Entonces, la misma población va a percibir esa actitud. Cuando un político declara en torno al tema, pero en el medio de su declaración trata de llevar agua a su molino, la población se da cuenta, la madurez de la población ya ha avanzado muchísimo, ya no es la población con una declaración rimbombante o con palabras rebuscadas se la quiera convencer. No, la población ya aprecia, la población analiza y ve si se está politizando el tema o no. El politizar el tema debe ser la menor actitud que pueden asumir nuestros políticos. Creo que la visión patriótica debe dominar la mirada de todos los bolivianos. General Luis Alcázar, historiador, con algunos detalles, con algunos antecedentes, ¿por qué no prosperó el abrazo de Charaña? ¿Por qué no prosperó aquella oportunidad? Y en otro momento hablaremos de algunos compromisos que se han llevado adelante, que son parte probablemente de la historia, pero que no han servido mucho para que Bolivia pueda acceder a lo que tanto queremos. Hay muchos temas, general. Hay bastantes y muy interesantes, y yo les llamo, las conferencias que damos, lo que no se dice en el problema marítimo. Los bolivianos tenemos un estigma, la llamo yo, que vemos muy superficialmente el problema marítimo. No hemos analizado de fondo. Hay más de 100 temas que hay que aclarar en la historia del problema marítimo, porque Chile nos ha impuesto una forma de pensamiento en el problema marítimo que nosotros inocentemente la hemos aceptado y la seguimos mencionando. Decía de que, por ejemplo, seguimos insistiendo en que la guerra comenzó el 14 de febrero. De 1879. La guerra es un hecho político, no es estrictamente militar. La guerra comenzó el 31 de octubre de 1842 con la emisión de la Ley Rengifo, cuando comenzó la invasión y Chile se adueña de Mejillones. Posteriormente tuvo otras dos ocupaciones y se adueña de las cobaderas, los depósitos de guano de Atacama. Ahí comenzó la guerra. Y Chile preparó la guerra 37 años. Claro, y no fue en 1879. Fue en 1842, y como ese hay cerca de un centenar de detalles que tenemos que aclararles a los bolivianos para que tengamos una idea concreta. César, Chile tiene políticas públicas de educación definidas sobre el tema. En este momento, si preguntamos a cualquier chileno, él nos va a responder de que Bolivia nunca tuvo mar, sí, de que ellos reivindicaron sus territorios, y no es porque se invente, sino porque ellos los han ayudado. Nosotros tenemos que, primero, creo que ya viendo el fondo del tema, primero
debemos aprobar una ley de seguridad y defensa. Si realmente queremos incentivar el patriotismo, ¿por qué no reimplantamos la materia de educación cívica en nuestros colegios? Si queremos incentivar el patriotismo, ¿por qué no aprobamos una ley de seguridad y defensa? Está bien, cantemos el himno, eso es muy bueno. El banderazo, en mi criterio, estuvo muy bien porque llevó a todo boliviano a pensar un momento en la reivindicación marítima. Ahora, el uso político, la interpretación política es otro tema. Pero imagínense que todos los bolivianos, todas las semanas, todos los estudiantes bolivianos, todas las semanas, durante 1 o 2 horas, revisen y repasen y estudien el sentimiento patriótico. Y permíteme otro tema, estimado César. En Bolivia tenemos el concepto de patriotismo que es alemán, que uno tiene que morir por su patria. Los americanos tienen otro concepto, es que el enemigo muera por su patria. Y en ese contexto, por ejemplo, llevan su bandera en los calcetines, en cualquier lugar, ¿no? Y eso hace que el sentimiento de la patria, porque la patria no se la percibe, la patria es una relación afectiva que uno tiene con el Estado que lo vio nacer. Entonces tenemos que lograr eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con educación cívica, organizando la seguridad y defensa, haciendo uso dando a los organismos adecuados de la administración de la seguridad y defensa el rol que les corresponde, el Consejo Supremo de Defensa, ¿no? Y por supuesto uniéndonos todos los bolivianos, pero en cosas de fondo y no de forma. General, un privilegio tenerlo como siempre. Para mí el privilegio, estamos a la orden cuando gustes. Muchísimas gracias, el general Luis Alcázar, historiador, planteando soluciones, pero de fondo, sobre el verdadero sentido, el verdadero sentimiento de la demanda marítima. Naira, ¿qué le parece? Lineamientos completamente claros, César, y eso es lo más importante. Objetivos específicos, lineamientos claros, los que tenemos que tener como bolivianos. Ser optimistas, más no exitistas. Gran mensaje, definitivamente, que nos quedamos muy contentos y atentos a lo que ocurra también del 19 al 28 de marzo en esta fase de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estamos a 25 minutos de la medianoche. Quédense con nosotros, amigos, es un placer acompañarlos. Enseguida vuelve, que no me pierda.